Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Esteban, y lo que estoy a punto de contarles es algo que desearía poder olvidar. Durante años trabajé como periodista independiente, investigando casos de corrupción, desapariciones y crímenes sin resolver. Sin embargo, nunca imaginé que una simple investigación sobre un grupo clandestino me llevaría al borde de la locura. Todo comenzó cuando un colega me envió información sobre una secta conocida como los Hijos de la Sombra. Se decía que operaban en la clandestinidad y que sus rituales involucraban sacrificios humanos. Muchos creían que eran solo mitos urbanos, pero algo en los testimonios me inquietaba. Había demasiadas coincidencias, demasiadas desapariciones en las mismas zonas donde la secta supuestamente operaba. Decidí investigar por mi cuenta, sin saber que estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrar. Mi primer indicio apareció en un foro de la Deep Web, donde un usuario anónimo afirmaba haber escapado de una de sus ceremonias. Su relato era aterrador. Hablaba de túneles subterráneos, símbolos tallados en piedra y cánticos en una lengua que no podía identificar. Pero lo que más me heló la sangre fue la descripción de sus miembros. Según él, los líderes de la secta no eran humanos. Al principio pensé que era una exageración, pero la curiosidad me consumía. Decidí seguir la pista más concreta que tenía, un lugar llamado el Altar de las Sombras, una hacienda abandonada en las afueras de la ciudad donde supuestamente se llevaban a cabo los rituales. La idea de ir solo era una locura, así que convencí a un viejo amigo, Ramiro, un exmilitar con experiencia en operaciones encubiertas. Si esto es real, tenemos que documentarlo, le dije. Él aceptó, aunque su instinto le decía que nos estábamos metiendo en algo demasiado peligroso. Llegamos a la hacienda pasada la medianoche. El lugar estaba en ruinas, con muros cubiertos de enredaderas y un portón oxidado que apenas se sostenía en pie. Un silencio sepulcral lo envolvía todo, y el aire tenía un extraño olor metálico, como a sangre seca. Ramiro revisó el perímetro mientras yo tomaba fotografías. Todo parecía abandonado, hasta que notamos algo inquietante. Había velas encendidas dentro de la casona. No estábamos solos. Nos movimos con cautela, avanzando entre los escombros hasta encontrar una entrada lateral. Al asomarnos por una de las ventanas rotas, vimos una escena que nos dejó sin aliento. En el centro de la sala principal, un grupo de personas vestidas con túnicas negras formaba un círculo alrededor de un altar de piedra. En el suelo había símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre, y en el centro del altar, una persona estaba atada de pies y manos. El líder de la ceremonia era un hombre alto, con una túnica roja y un símbolo extraño tatuado en la frente. Sostenía un libro viejo con cubiertas de cuero y pronunciaba palabras en una lengua que no reconocíamos. La víctima, un joven que no debía tener más de 20 años, luchaba por liberarse, pero sus gritos eran ahogados por un trapo en su boca. Entonces, algo sucedió. El líder levantó su mano y el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, y una sombra comenzó a tomar forma en la esquina de la habitación. Al principio parecía solo un juego de luces, pero luego notamos que la sombra tenía ojos. Ramiro y yo nos quedamos petrificados. No era una persona, ni un truco de luz. Era algo más. Algo que no debía existir. No sé qué fue lo que me delató, si fue mi respiración entrecortada o el temblor de mis manos, pero uno de los miembros de la secta giró la cabeza en nuestra dirección. Me miró directamente a los ojos y sonrió. «Tenemos visitantes», dijo con voz gutural. El líder dejó de recitar y levantó la vista. En un instante, los seguidores se dispersaron y comenzaron a moverse hacia nosotros. Ramiro reaccionó primero, jalándome del brazo y obligándome a correr. Escapamos por donde entramos,
pero los escuchábamos detrás de nosotros. Sus pasos eran ligeros, demasiado rápidos para ser humanos. Salimos de la hacienda y corrimos hacia la camioneta, pero justo cuando íbamos a arrancar, vimos algo que nos heló la sangre. A la luz de la luna, la sombra que había aparecido en el ritual estaba de pie en medio del camino. Ya no era solo una mancha oscura, tenía forma humanoide, pero su piel era translúcida y parecía moverse como si estuviera hecha de humo. Ramiro pisó el acelerador. La figura se quedó inmóvil hasta el último segundo, cuando pareció evaporarse justo antes de que la golpeáramos. Regresamos a la ciudad en completo silencio. Ninguno de los dos quería hablar de lo que habíamos visto. Pero la pesadilla no terminó ahí. Días después, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi departamento. Dentro había una foto de Ramiro y yo en la hacienda, tomada desde el interior. En el reverso, solo había una frase escrita en tinta roja. Ya son parte de nosotros. Desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. Siento que me observan, que algo me sigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, veo una sombra moverse en las esquinas. No sé cuánto tiempo me queda, pero si desaparezco, por favor, recuerden esto. Hay cosas que es mejor no investigar. Hay puertas que nunca deben abrirse, porque una vez que entras en su mundo, nunca te dejan ir. Soy Samuel, y si están escuchando esta historia, es porque quiero que alguien sepa la verdad antes de que desaparezca. Durante los últimos meses, he estado huyendo, cambiando de ciudad constantemente, pero sé que no importa cuánto corra, ellos me van a encontrar. Todo comenzó cuando me asignaron un reportaje sobre un caso de desapariciones en un pueblo llamado San Gregorio, en los límites de Veracruz y Puebla. Había rumores de que una secta estaba detrás de todo, pero la policía local nunca investigó a fondo. Algunos decían que se trataba de sacrificios, otros hablaban de algo mucho peor, personas que desaparecían sin dejar rastro, sin evidencia de que hubieran existido alguna vez. Al principio pensé que era solo una leyenda, un cuento para asustar a los forasteros. Pero lo que encontré allí me demostró que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Llegué a San Gregorio al atardecer. Era un pueblo pequeño, con casas de adobe y calles de terracería, donde la gente vivía con miedo. Lo noté en sus rostros, en la manera en que evitaban mirarme, en la forma en que susurraban entre ellos cada vez que pasaba. Intenté hablar con algunos de los locales sobre las desapariciones, pero nadie quería decirme nada. Solo una anciana, doña Elvira, accedió a hablar conmigo después de asegurarse de que nadie la estaba escuchando. Se los llevan al templo del fuego negro, murmuró. Los entregan y ya no vuelven. Cuando le pregunté quién se los llevaba, su expresión se endureció. Ellos. No quiso decir más, solo me dio una advertencia. No vayas al bosque de noche. Si los ves, finge que no los viste. Y si escuchas el canto, reza con todas tus fuerzas. No supe qué responder, pero en ese momento no me importó. Estaba ahí para descubrir la verdad. Y si un grupo estaba cometiendo crímenes, tenía que documentarlo. Esa misma noche, acompañado de mi cámara y una linterna, seguí la única pista concreta que tenía: el templo del fuego negro. Según los rumores, estaba escondido en el bosque, más allá de una cueva que la gente del pueblo evitaba a toda costa. Caminé por horas, guiado solo por las indicaciones vagas que doña Elvira me dio. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaba, y la luna, que había estado iluminando mi camino, comenzó a ocultarse tras una neblina densa. Entonces escuché el canto. Era un murmullo suave al principio, como si alguien estuviera rezando a lo lejos, pero conforme me acercaba, el sonido se volvía más nítido, más perturbador. No era español ni latín. Era un idioma que nunca había escuchado, pero que llenó mi mente con un terror inexplicable. Seguí avanzando hasta que vi la entrada de la cueva. Alrededor de ella había símbolos tallados en la roca, figuras de cuerpos arrodillados ante una gran sombra con múltiples brazos. La imagen me provocó escalofríos, pero ya estaba demasiado metido en esto como para echarme atrás. Crucé la entrada y descendí por un pasillo de piedra hasta encontrar una enorme cámara subterránea iluminada por antorchas. Allí estaban más de 20 personas, todas vestidas con túnicas negras,
rodeaban un altar de piedra. En el centro, un hombre con una máscara dorada sostenía un cuchillo ceremonial mientras recitaba el cántico que había escuchado antes. Y entonces lo vi. Frente a ellos, suspendida en el aire, había una figura. No tenía rostro, solo una especie de manto de sombras que se retorcía como si estuviera vivo. A su alrededor, el fuego de las antorchas se tornó negro, ardiendo sin luz, sin calor. En el suelo, un hombre desnudo y atado con sogas de cuero forcejeaba, suplicando con la mirada. Fue en ese momento cuando entendí que no eran simples fanáticos. No adoraban a un dios imaginario. Lo que fuera esa cosa, era real. Intenté retroceder, pero mi pie golpeó una piedra y el sonido retumbó en la cueva. En un instante, todas las cabezas se giraron hacia mí. La figura en el aire se movió bruscamente, como si me hubiera detectado. Un murmullo salió de la sombra, algo inhumano, y en ese momento el líder de la secta levantó su cuchillo y gritó: «El intruso será la nueva ofrenda». Corrí como nunca en mi vida. Detrás de mí, los sectarios gritaban, y el suelo comenzó a temblar. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible tratara de arrastrarme de vuelta. Mi linterna parpadeó, y por un instante, en la pared de la cueva, vi la sombra de una criatura con múltiples brazos alargándose hacia mí. Logré salir de la cueva, pero no me detuve. Atravesé el bosque corriendo, con la sensación de que algo respiraba en mi oído, susurrándome en ese mismo idioma maldito. Llegué al pueblo al amanecer, cubierto de sudor y con el corazón a punto de estallar. Fui directo a la posada. Recogí mis cosas y tomé el primer autobús fuera de San Gregorio. Creí que estaba a salvo, pero días después encontré un sobre en la puerta de mi casa. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en tinta roja: «El fuego negro ya está dentro de ti. Desde entonces han comenzado a suceder cosas extrañas. Me despierto con marcas en la piel, como si algo me hubiera arañado en la noche. A veces encuentro ceniza en mis sábanas sin razón aparente. Y lo peor de todo, cada vez que cierro los ojos escucho el cántico. Sé que no me queda mucho tiempo. Ellos me encontraron, y cuando la llama oscura me reclame, desapareceré como todos los demás. Solo espero que alguien recuerde mi historia y que nunca cometan el error de buscar lo que nunca debió ser encontrado». Me llamo Daniel, y esto que voy a contarles es algo que desearía no haber vivido. Siempre fui una persona escéptica, alguien que se burlaba de las historias de terror y los rumores sobre sectas ocultas. Creía que los rituales oscuros y las sociedades secretas eran solo invenciones para alimentar el morbo de la gente. Pero todo cambió la noche en que entré a la capilla abandonada en las afueras de Guanajuato. Todo comenzó cuando mi amigo Luis, un historiador aficionado a lo paranormal, me habló sobre un culto antiguo que alguna vez operó en la región, la Hermandad del Vacío. Se decía que en el siglo XIX, un grupo de fanáticos había construido una capilla oculta donde realizaban ceremonias prohibidas para abrir puertas hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. La historia me pareció interesante, pero nada más. Sin embargo, Luis estaba obsesionado. Había encontrado referencias en documentos antiguos y aseguraba que la capilla aún existía, oculta en lo profundo del bosque. Me convenció de que lo acompañara a explorarla. «Si es solo una ruina vieja, nos tomamos unas fotos y nos vamos», me dijo. No sabía en lo que me estaba metiendo. Salimos al anochecer, con linternas y mochilas llenas de equipo. El camino hacia la capilla era un sendero estrecho y empinado, rodeado de árboles que parecían retorcerse sobre sí mismos. El ambiente se sentía extraño. No había viento, ni sonidos de animales. Solo el crujir de nuestras pisadas sobre la hojarasca. Tras casi una hora de caminata, llegamos a la capilla. Era una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo, con un campanario derruido y grandes puertas de madera podrida. En las paredes aún quedaban fragmentos de inscripciones en latín, la mayoría ilegibles, excepto por una frase sobre la entrada: «Nos entregamos al vacío para que el vacío nos reclame». Me recorrió un escalofrío, pero Luis estaba demasiado emocionado como para notar mi incomodidad. Empujamos las puertas y entramos. El interior era peor de lo que imaginábamos.
El suelo estaba cubierto de escombros y polvo, pero lo más inquietante eran los símbolos tallados en las paredes. No eran cruces ni signos religiosos conocidos. Eran figuras extrañas, con círculos y líneas que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Luis encendió su cámara y comenzó a tomar fotos. Yo avancé por el pasillo central hasta llegar al altar de piedra al fondo. Fue entonces cuando lo noté. En el suelo, alineadas en círculo, había velas negras, como si alguien las hubiera usado recientemente. Y en el centro, un cuenco con un líquido oscuro. «Daniel, ven a ver esto», llamó Luis desde una esquina. Me acerqué y vi lo que había encontrado. Era un libro viejo, con cubiertas de cuero cuarteado. Las páginas estaban llenas de escritura densa, pero lo que nos dejó helados fue la última página, donde solo había una frase escrita con letras grandes. «Para abrir la puerta, da tu sangre y deja que el vacío te mire». Luis soltó una risa nerviosa. «Esto es una locura», dijo. Pero antes de que pudiera seguir hablando, la temperatura bajó de golpe, y entonces escuchamos el primer susurro. No venía de fuera, no venía de dentro, venía de todas partes. Era un murmullo bajo, como si muchas voces hablaran a la vez. Luis y yo intercambiamos miradas. Su rostro reflejaba el mismo miedo que yo sentía. El murmullo se volvió un cántico. Era un idioma desconocido, pero de alguna manera lo entendíamos. No debieron entrar, no debieron mirar. Ahora el vacío los ve. Las velas negras se encendieron solas. Y entonces lo vimos. Al fondo de la capilla, justo detrás del altar, una sombra comenzó a formarse. No tenía una figura definida, pero dentro de ella se movían rostros, cuerpos que emergían y se retorcían como si estuvieran atrapados en su interior. No era un ser, era un agujero en la realidad, un portal viviente. Luis soltó un grito y salió corriendo, pero yo me quedé paralizado. No podía moverme. Sentí que algo dentro de mí era absorbido, como si la sombra estuviera succionando mi alma. Dentro de la negrura vi figuras humanoides de ojos vacíos. Me observaban y de repente lo entendí. No eran demonios, eran las personas que habían realizado el rito. La hermandad del vacío nunca desapareció. Seguían allí. Eran parte de él. No sé cómo logré salir. Solo recuerdo a Luis gritándome y jalándome del brazo. Corrimos sin mirar atrás, escuchando cómo las puertas de la capilla se cerraban con un estruendo. Cuando llegamos al pueblo, Luis estaba en shock. Apenas podía hablar. Decidimos no contarle a nadie lo que habíamos visto. Pero entonces empezaron las pesadillas. Cada noche sueño con la capilla, con los símbolos, con los rostros dentro de la sombra. Pero lo peor es esto. Cada vez que veo mi reflejo en el espejo, hay algo más detrás de mí, una silueta oscura, sin forma, esperando. Y sé que, tarde o temprano, el vacío vendrá a reclamarme. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.